La membrana celular, también conocida como la membrana plasmática, es una cubierta que envuelve y delimita la célula separándola del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de la molécula a través de ella. Este paso de moléculas es un fenómeno llamado permeabilidad, pero la membrana no deja salir fácilmente a todas las moléculas, por lo que es selectivamente permeable. La membrana celular se caracteriza por ser una estructura dinámica, siendo la fluidez una de las características más importantes que posee. Esta fluidez depende de la temperatura, dado que aumenta al aumentar la temperatura. También depende de la naturaleza de los lípidos que posee, dado que la presencia de lípidos insaturados y de cadena corta favorecen al aumento de la fluidez. La presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y permeabilidad. En la composición de la membrana, el 40% corresponden a lípidos, el 50% a proteínas y el 10% a glúcidos. Los lípidos que constituyen la membrana son fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, y su principal función es actuar como una barrera semipermeable. Las proteínas que forman la membrana son integrales o periféricas, y sus funciones se relacionan con el transporte y la comunicación. Los glúcidos por lo general se encuentran unidos a lípidos, formando glucolípidos, y a proteínas, generándose las glucoproteínas. Su principal función es constituir la cubierta celular. Las diferentes funciones que exhiben las distintas células se relacionan según el tipo de glúcido que hay en su cubierta. El núcleo celular es generalmente la estructura más voluminosa dentro de la célula. Su forma puede variar de una célula a otra, aunque generalmente se le representa como una estructura esférica. El núcleo es el centro del control primario de todas las actividades celulares. Se encuentra rodeado por una doble envoltura llamada membrana celular, la cual separa el material genético del citoplasma celular. Esta membrana tiene una serie de poros a través de los cuales circulan los materiales entre el núcleo y el citoplasma. En su estructura podemos apreciar la envoltura nuclear, la cromatina y el nucleolo. El núcleo es la estructura que caracteriza a todas las células eucariotas. En su interior contiene la información genética en forma de ADN y es el lugar de la célula donde se realiza la replicación del ADN y la síntesis del ARN. El núcleo consta de dos componentes que se pueden distinguir morfológicamente: la envoltura o membrana nuclear y el nucleoplasma o carioplasma, donde se sitúa la cromatina. La estructura del núcleo varía según esté la célula o en interfase o en división. En interfase posee una membrana nuclear que lo separa del citoplasma, y en su interior se encuentra el ADN en forma de cromatina. También es visible el nucleolo y el carioplasma. La estructura en división tiene características como que no existe la membrana nuclear y el ADN se dispone en cromosomas. El citoesqueleto es un complejo de filamentos y túbulos interconectados que se extiende a lo largo del citosol, desde el núcleo hasta la cara interna de la membrana plasmática. Es un sistema compuesto por proteínas que se halla en las células y que posibilita el desplazamiento celular. Contribuye a la organización de las estructuras de la célula, a la cual le brinda un soporte para que conserve su forma. Las principales funciones del citoesqueleto es que interviene en la estructura y organización interna del citoplasma, da forma a la célula e interviene en sus cambios de forma, y participa en los movimientos celulares y en los movimientos de los orgánulos dentro de la célula, y por lo tanto es responsable de la formación de vías de comunicación entre distintas áreas celulares. Una vacuola es un órgano celular que podemos encontrar en células vegetales y en algunas células protistas eucariotas. Podríamos definir una vacuola como un compartimiento cerrado que contiene una serie de distintos fluidos como el agua y algunas enzimas, aunque en casos muy puntuales puede contener algún tipo de sólido. Podemos definir las vacuolas como vesículas constituidas por una membrana plasmática, en cuyo interior existe fundamentalmente agua, que están presentes en todas las células de plantas y hongos, aunque también aparece en células protistas y en otras eucariotas. Son compartimientos cerrados o limitados por alguna membrana plasmática, que contienen distintos fluidos como agua o enzimas. Son orgánulos que se forman en el retículo endoplasmático,
y son muy parecidas a los lisosomas. Las principales funciones de las vacuolas son el almacenamiento de nutrientes como azúcares, aminoácidos, proteínas, polisacáridos, iones y sustancias de desecho. La regulación homeostática permite la adecuación a cambios ambientales. La digestión intracelular, que se produce en las vacuolas por acúmulo de enzimas hidrolíticas que proceden del aparato de Golgi. Acumulan sustancias tóxicas que son liberadas cuando la célula es atacada. Y por último, la acumulación de pigmentos, que proporcionan color como atracción para la polinización.